Elaboración de tu presupuesto personal, el primer paso para el control de tus finanzas personales. Las finanzas personales consisten en manejar los recursos que tenemos disponibles, tanto como persona como familia. Para lograr ciertos objetivos financieros, es necesario saber cuánto es tu ingreso neto, que es la diferencia entre los ingresos que tú tienes y los gastos, y esos recursos serían el excedente que tendríamos disponible para destinarlo a otras actividades. Con los recursos disponibles podemos hacer inversiones a largo plazo, como adquirir una vivienda o un vehículo, ahorrar para el retiro, ahorrar para el pago de estudios universitarios de tus hijos, ahorrar para poder tener la inicial para iniciar un nuevo negocio, entre otros objetivos que podemos tener como persona. Por tanto, debemos equilibrar gastos con ingresos de manera de poder generar esos excedentes. Lo que persiguen las finanzas personales es que dispongamos de recursos cuando los necesitemos para llevar adelante cualquier inversión que queramos hacer. Algunas personas logran generar excedentes sin mayor esfuerzo, ya sea porque tienen unos ingresos muy altos o porque controlan muy bien sus gastos. Pero la mayoría de las personas, obtener excedentes no es tan sencillo. Para lograr estos excedentes tenemos que hacer que nuestros ingresos de hecho sean más altos que nuestros gastos. Por un lado, los ingresos suelen ser bastante fijos, porque si tenemos un sueldo o un salario, pues tenemos una remuneración fija periódicamente. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es controlar gastos. También es recomendable construir un flujo de caja proyectado, que es el presupuesto que vamos a estar explicando en las próximas láminas. Veamos cuáles son los pasos para elaborar el flujo de caja proyectado o lo que viene siendo nuestro presupuesto de ingresos y gastos. El primer paso es determinar cuáles son nuestros ingresos y en qué cuantía los tenemos. El segundo, juntar los gastos por grupo, crear nuestras agrupaciones de gastos. El tercero, registrar gastos por periodos y por grupos. Y el cuarto, determinar el monto de cada gasto por periodo. Una vez que tenemos toda esta información, podemos elaborar bajo un formato que vamos a suministrar esa proyección de flujo de caja. Lo primero entonces es determinar los ingresos. Si estamos sujetos a un sueldo o un salario, nuestro ingreso puede ser fijo y periódico. En este caso, nos tenemos que enfocar en los pagos extraordinarios que vamos a recibir, además de nuestra remuneración fija, tales como bonificaciones, aguinaldos o utilidades, intereses sobre prestaciones sociales o cualquier otro ingreso, además de nuestro sueldo que podemos recibir. Igualmente, tenemos que tener presente en qué momento van a ser nuestro ajuste de sueldo para proyectarlo dentro de nuestro flujo de caja. En el caso del ingreso, siempre es mejor ser conservador y no poner un aumento tan grande como el que esperamos, de manera de poder controlarlo. Lo que sea excedentario, pues podemos destinarlo después a nuestros objetivos financieros. En el caso de que nuestro ingreso sea variable porque trabajamos por proyectos o porque somos una persona en libre ejercicio o tenemos una forma de remuneración que no es equivalente, sino que depende de un esfuerzo, como puede ser, por ejemplo, los vendedores y las comisiones de venta, pues entonces debemos proyectar primero cuánto podría ser ese ingreso, en qué momento hacemos la facturación y en qué momento los cobros. Y son estos cobros los que van al flujo de caja. Sin olvidar que muchos de este tipo de remuneración, sobre todo si emitimos una factura a nivel personal, pues está sujeta a impuestos al valor agregado o impuestos a las ventas, dependiendo del entorno donde operemos, y eso tiene que ponerse como un ingreso de caja dentro de nuestro flujo de caja, porque aunque lo vamos a tener que pagar, normalmente eso tiene un desfase y se paga después. El siguiente paso es agrupar los gastos. Primero lo dividiremos en gastos prioritarios, que son aquellos que son imprescindibles para nuestra vida, mientras que los no prioritarios son los que podríamos eventualmente eliminar y el daño pudiera ser en nuestra calidad de vida, pero podemos seguir viviendo. Los gastos prioritarios y no prioritarios son distintos dependiendo de la persona y sus necesidades. Veamos, por ejemplo, el tener internet en tu casa. Puede ser prioritario para una persona que ejerce su profesión en forma libre a través de su home office, y en el caso de otra persona podría ser destinado para el ocio y en ese caso sería no prioritario.
Cada persona debe clasificar sus gastos de acuerdo con sus necesidades y su realidad. Eso sí, deben incluirse todos los gastos en alguna de las clasificaciones. Veamos un ejemplo de cómo podemos agrupar nuestros gastos. Por un lado tenemos los gastos prioritarios y por el otro los no prioritarios. Adicionalmente, cada uno de estos puede ser recurrentes o no recurrentes. Aquí estamos planteando hacer una proyección mensual. Cuando hablamos de recurrentes es que todos los meses tenemos que comprar o hacer el gasto. Mientras que los no recurrentes pueden ser gastos que se hacen una vez al año o varias veces al año, pero no pautado mes a mes. Como puede ser, por ejemplo, todos los años necesitamos pagar el seguro, pero es anual, no mensual. Entonces la recurrencia se produce en un mes específico del año, pero no todos los meses. Igualmente con los no prioritarios. Entonces veamos este ejemplo. En los prioritarios recurrentes tenemos el pago de nuestra alimentación, el pago de la hipoteca, alquiler o condominio, los pagos que hacemos por educación, los servicios donde podemos tener, además de la electricidad, el agua y el teléfono, pues el gasto de telefonía celular, internet o cualquier cosa que para nosotros sea prioritario. Y obviamente el pago de cualquier crédito que ya tengamos contratado. Por el lado de los no recurrentes, tenemos los seguros, donde podemos tener el seguro de vehículo, el de salud, el de vida, que pagamos nosotros con nuestro patrimonio, atención médica y medicina. En el caso de las enfermedades crónicas, donde tenemos un gasto que es muy frecuente y es recurrente, pues no lo clasificaríamos en no recurrente, sino en recurrente. Por ejemplo, si yo soy una persona diabética y todos los meses debo comprar insulina, pues no tendría en no recurrente, sino en recurrente. El equipamiento educacional, por ejemplo, la compra de libros, de uniformes o de cualquier material escolar, se hace en un momento dado y probablemente se hacen varias veces al año, pero no es un gasto que está fijado mes a mes. El pago de impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, pues lo pagas una vez al año. Y, por ejemplo, el mantenimiento del vehículo o de la vivienda, que probablemente se hace con una cierta frecuencia en el año, pero no es un monto que tengamos ya establecido que debemos pagar todos los meses. Igualmente, por el lado de los gastos no prioritarios, tenemos los que son recurrentes. Por ejemplo, todas las semanas gastamos en entretenimiento. Tenemos, por ejemplo, el gasto de servicio doméstico, el pago de televisión por cable, la TV paga, actividades extracurriculares de nuestros hijos, por ejemplo, el deporte, el idioma adicional que le estamos enseñando, o bueno, si tenemos una acción de un club, pues una cuota de mantenimiento del club. Por el lado de los no recurrentes, pues son las compras que compramos porque nos provoca o para tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, decido comprar un celular nuevo, o le compro un carro a control remoto a mi hijo, o me compro ropa nueva, me voy de vacaciones, o tengo que comprar el regalo del Día de la Madre, del Día del Padre, de la Navidad, de los cumpleaños. Esos son gastos que no son prioritarios y además no son recurrentes en el sentido que no los hago todos los meses. Es probable que, por ejemplo, si todas las semanas tengo un niño pequeño que tiene una fiesta de cumpleaños y todos los meses tengo ese gasto, en ese caso no lo pondría en no recurrentes, sino en recurrentes. Ya vimos cuáles son nuestros gastos, ya los clasificamos de acuerdo a lo que consideramos prioritario o no prioritario, recurrente y no recurrente, y una vez que ya sabemos cómo lo vamos a agrupar, pues entonces chequeamos lo que hemos gastado. Para esto, normalmente no tenemos una idea muy clara de cuánto gastamos. La verdad es que vamos, compramos y en la medida todavía cuando manejamos efectivo, uno tiene la idea de cuánto gastó, pero a veces si utilizamos dinero plástico, tarjetas de crédito, de débito, es probable que no tengamos tan claro el monto que estamos gastando. Entonces la recomendación es que vayamos durante un periodo de tiempo, un mes, 2 meses, archivando todas las facturas de aquello que compramos. En aquellos gastos donde no nos emiten factura, por ejemplo, fui a un kiosco y compré un periódico, entonces sería conveniente anotarlo en un papel y archivarlo con el resto de las facturas, de manera que yo tenga todo aquello en lo que yo he gastado.
Al finalizar el mes, comienzo a clasificar cada factura en el grupo que le atañe. Si se trata de un gasto prioritario recurrente de alimentación, pues lo pongo en el rubro mercado, por ponerlo de alguna manera, y así sucesivamente. Para hacer esta clasificación podemos utilizar dos herramientas fundamentales. Podemos utilizar una hoja de cálculo donde vamos sumando cada uno de nuestros gastos, o podemos utilizar una serie de herramientas que existen en internet. Las podemos buscar haciendo búsqueda de control de gastos. Hay varias herramientas gratuitas en internet que nos pueden ayudar a clasificar nuestros gastos y a llevar ese control. Una vez que ya tenemos identificado cuál es el monto de nuestros ingresos y de los recursos que vamos a recibir y cuáles son los gastos que estamos teniendo de acuerdo a nuestra clasificación, vamos a comenzar a construir nuestro presupuesto proyectado. Para esto debemos recordar que si estamos en un entorno muy inflacionario, tenemos que ir subiendo los valores. En el caso del ingreso, cuando nos hagan nuestro ajuste de sueldo o cuando ajustemos los valores de nuestros honorarios, y en el caso de los gastos, pues aquellos que son que ajustan constantemente, por ejemplo el mercado, pues lo vamos ajustando, y en el caso de estos gastos que ajustan periódicamente en un plazo más largo, por ejemplo los educacionales que pueden estar ajustando una vez al año, entonces hacemos el ajuste en el momento que se produce. Comencemos por nuestros ingresos. Tenemos que colocar aquellos que vamos a cobrar en cada periodo. Es decir, tenemos, por ejemplo, en el caso de los que tienen un sueldo o salario, pues colocamos el sueldo, y en el caso que existen bonificaciones o algún otro ingreso, pues se coloca en el mes donde los vayamos a recibir. Igualmente, en el caso de nuestros honorarios, no es solamente en el momento en que nosotros facturamos, sino en realidad lo que debemos colocar es el momento en que cobremos a nuestros clientes. Hay que recordar, sobre todo cuando tenemos honorarios, que pueden tener asociado un impuesto que debe ser enterado al mes siguiente. Entonces debemos meter dentro de los ingresos el impuesto que debería ser un gasto prioritario y recurrente al mes siguiente. En el caso de los gastos prioritarios y recurrentes, en general estos montos suelen estar siempre alrededor de un valor. Debemos pecar en todo caso de exceso y no de defecto. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos una cierta volatilidad, por ejemplo en el gasto que hacemos en mercado, pues deberíamos optar por el número más elevado que hayamos tenido en los últimos meses, o por un promedio, si ese número fue una cosa completamente eventual y que no va a volver a ocurrir. En todo caso, redondeemos hacia arriba. Como dijimos antes, en el caso del impuesto al valor agregado o lo que cobramos con nuestros honorarios, tenemos la entrada en un mes y vamos a tener la salida al mes siguiente. Los gastos prioritarios no recurrentes pueden ser un poco más complicados que los recurrentes porque no suelen ser montos fijos. Entonces debemos tratar de estimar un valor razonable, tratando de ir además hacia un valor más elevado por aquello de que preferimos que sobre a que falte. Pero en general, por ejemplo, si estamos hablando del seguro de nuestro vehículo, pues esto va a depender de las primas o de las políticas de la empresa de seguros y no necesariamente vamos a tener estimado exactamente el monto. Bueno, trataremos de ir por el monto más cercano a lo que pensemos que vamos a tener que gastar. En el caso de los gastos no prioritarios, los recurrentes van a funcionar en forma muy parecida al caso de los gastos prioritarios porque suelen ser gastos fijos, por ejemplo, el condominio de una acción de club o el gasto que hacemos de nuestra empleada doméstica, pues suelen ser gastos mensuales fijos que podemos estimar con relativa facilidad. Con los gastos no prioritarios y no recurrentes es un poco más complicado porque, por ejemplo, lo que vayamos a gastar en unas vacaciones dependerá mucho de lo que vayamos a hacer. Por lo tanto, es mejor establecer un monto de cuánto vamos a destinar a ese gasto y tratar de que una vez que vayamos de vacaciones nos ajustemos a este presupuesto que estamos colocando. Igualmente para los gastos de ropa o de juguetes o de electrónicos que deseamos adquirir. Comencemos por colocar nuestros sueldos, salarios y cobro de honorarios en los próximos meses que vayamos a proyectar y que hemos decidido que va a ser nuestro marco de referencia temporal para nuestra proyección.
Igualmente colocamos las bonificaciones, aguinaldos, utilidades que vayamos a recibir en el mes correspondiente y finalmente si tenemos algún tipo de honorarios que generen un impuesto al valor agregado, un impuesto a las ventas, pues colocamos junto con el cobro de esos honorarios el cobro de un ingreso por esos impuestos. Hay que recordar que el dinero que entre por ese concepto va a salir al mes siguiente. Por el lado de los gastos prioritarios, colocamos el promedio que hayamos tenido en el caso de aquellas partidas que son cambiantes cada mes, como puede ser, por ejemplo, el mercado, y en el caso de aquellos conceptos que son más o menos estables, como es el caso de la hipoteca, el condominio o el pago de créditos, que son cuotas establecidas, pues colocamos y repetimos en cada mes el mismo monto. No ocurre lo mismo con los gastos no recurrentes porque debemos determinar en qué mes se produce y más o menos estimar el valor que va a tener. Por ejemplo, si pagamos el seguro de nuestro vehículo una vez al año y lo pagamos dentro de 2 meses, pues lo debemos colocar a que se va a hacer dentro de 2 meses. Igualmente, en el caso de los impuestos, pues eso va a depender del momento en que hemos cobrado ese impuesto versus el momento que debemos pagarlo. Hay que recordar también que a veces nos pagan en un plazo posterior a la factura y el compromiso fiscal pues se produce de repente en el mismo mes. Aquí estamos asumiendo que en el mes que yo cobro no me toca hasta el mes siguiente enterar el monto del impuesto, pero puede ocurrir que se pague anticipado si el cliente tarda mucho en pagarme o incluso en el mismo mes en el que yo cobro. Igualmente el tema del mantenimiento de vehículo o vivienda, pues más o menos lo que ha sido nuestra práctica en los últimos años. Los no prioritarios recurrentes suelen ser pagos fijos todos los meses y con relativa facilidad para colocarlos, los colocamos en cada mes y después los no recurrentes nuevamente pues tenemos que estimar un valor. Y en términos generales, al tratarse de no prioritarios y además no recurrentes, normalmente dependen de lo que nosotros deseamos. Entonces puede servir este presupuesto como para establecer un marco de referencia del monto que yo puedo gastar, por ejemplo, en vacaciones y hacer que lo que vayamos a hacer en las vacaciones, que depende mucho de a dónde viajemos, en qué condiciones viajemos, nos va a impactar el valor que vamos a tener en este gasto y nos puede ayudar a establecer, mira, vamos a gastar esta cantidad en vacaciones y entonces nuestros planes los hacemos en función de los recursos que tendremos disponibles. Una vez que ya tenemos el total de los diferentes gastos, podemos determinar cuántos son los excedentes, calculando la diferencia entre el ingreso y los gastos prioritarios, que es como nuestro excedente básico, y después el ingreso menos el total de gastos. Una vez que ya hemos calculado el cuadro anterior, debemos comenzar a analizar y tomar decisiones. Lo primero que tenemos que ver es si tenemos un excedente en la fila ingresos menos gastos prioritarios. Esto debería ser lo mínimo que deberíamos tener como objetivo, que nuestros ingresos cubran aquellos gastos que son imprescindibles para nosotros. Después debemos chequear que tengamos excedentes en la fila de ingresos menos gastos, que sería nuestra situación ideal. Quiere decir que tenemos recursos para poderlos invertir. ¿Y qué podemos hacer con esos recursos, con ese excedente? Bueno, deberíamos colocar en inversiones que generen intereses. Cualquier ahorro, por tanto, debería ser colocado en varios tipos de cuentas, dependiendo cuál es nuestro objetivo. Deberíamos tener una cuenta para el ahorro de la universidad de los muchachos, o para nuestro retiro, o para comprar el vehículo que queremos comprar, o para montar un negocio. Pero deberían ser, mis recomendaciones, que sean líquidas, de manera que sea difícil tocar esos recursos y evitarnos, sobre todo para aquellas personas que tienen menos control en el gasto, que tomemos esos recursos para un destino distinto al que teníamos proyectado. Y, como dijimos, un fondo para cada necesidad. Adicionalmente, deberíamos tener un fondo de emergencia, que debería ser más líquido que estos fondos que son inversiones a largo plazo, pero no tan líquidos, porque queremos que no sea sencillo tomar esos recursos, y si los vamos a tomar es porque realmente estamos ante una emergencia y de verdad necesitamos ese dinero. ¿Qué pasa cuando no tenemos los excedentes o los excedentes que estamos obteniendo son muy pequeños? Pues tenemos que hacer ajustes, debemos amarrarnos el cinturón.
Por ejemplo, veamos el primero. No tenemos excedente en la fila ingresos menos gastos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que, aunque paguemos nuestros gastos prioritarios, pues los gastos no prioritarios son demasiado elevados para nuestro ingreso. Entonces, primero debemos analizar qué gastos podríamos eliminar y deberíamos escoger aquellos gastos que sean significativos y que generen un impacto. Si dentro de nuestros gastos no prioritarios tenemos algunas cosas, pero que son gastos relativamente pequeños, pues deberíamos enfocarnos más a los gastos que son grandes. Por ejemplo, gastamos mucho en entretenimiento y dentro de este entretenimiento tenemos visitas a restaurantes, entonces en ese caso pues deberíamos analizar si en lugar de ir una vez por semana al restaurante, vamos una vez al mes. Obviamente va a impactar nuestro estilo de vida, pero debemos recordar que esos recursos los vamos a destinar a inversiones más productivas. Si no tenemos un excedente en la fila ingresos menos gastos prioritarios, aquí sí tenemos un problema porque nuestro ingreso no es suficiente para cubrir los gastos que son imprescindibles para nosotros. Entonces, no solo no vamos a poder tener ningún tipo de gasto no prioritario porque no nos alcanza el dinero, sino que debemos buscar mecanismos para aumentar nuestros ingresos por un lado, como podría ser el realizar algún tipo de trabajo que nos genere un ingreso adicional a nuestro ingreso cotidiano, y por el otro reducir nuestro gasto prioritario, por ejemplo, sustituyendo cosas. Por ejemplo, si yo iba a contratar un plomero y yo puedo hacer el arreglo, lo hago yo. Si iba a en el caso, por ejemplo, de lo que son las reparaciones o el mantenimiento de la vivienda, hacer el trabajo yo y no contratar a una persona, o por ejemplo, en el caso del mercado, que suele ser un porcentaje bastante significativo de nuestro gasto prioritario, buscar proveedores más económicos y no sencillamente ir al primer supermercado al que yo suelo ir y aceptar los precios que me ofrecen, sino ver precios, buscar ofertas. En el caso de aquellos países donde se pueden utilizar cupones, aprovechar todos esos cupones, y en los que no usan cupones, bueno, buscar las ofertas en aquellos productos que realmente necesito. A continuación vamos a presentar un ejemplo para que veamos en forma práctica lo que hemos explicado en las láminas anteriores. Lo primero que tenemos que hacer es acumular nuestras facturas para después proceder a ordenarlas. Organizamos nuestras facturas y ahora estamos colocando toda la información en la hoja de cálculo. Una vez que ya tenemos toda la información, podemos determinar, por ejemplo, en el gasto del mercado, que hicimos 4 compras en el mes, podemos determinar cuánto fue el gasto del mes en ese rubro y de esa manera determinar cuánto es el monto. Igualmente, en el caso de los servicios, podemos hacer algo parecido. Para saber el monto total, hay algunos servicios que tienen más volatilidad que otros y lo colocamos aquí. En realidad, lo que nos interesa es tener un promedio, que es lo que vamos a utilizar para nuestra estimación. Entonces, fíjense que en este caso, en el caso del crédito, la cuota del vehículo es fija, pero el pago en la tarjeta de crédito es variable, aunque el pago es recurrente. Pasemos entonces ahora a calcular el promedio que utilizaremos en nuestra proyección. Y vamos a copiarlo para el resto de los rubros. Fíjense que no hemos colocado los no recurrentes porque eso ya va a depender de lo que estimemos como valor. Ahora pasemos a nuestro presupuesto. Aquí ya tenemos vaciada en la hoja de cálculo los diferentes rubros que contemplamos en nuestra explicación anterior. Vamos a decir que tenemos un salario mensual de 7.500. Este salario que debemos colocar aquí es el monto efectivamente recibido, porque probablemente nuestra remuneración nominal sean 8.000, pero nos retengan algún tipo de impuesto o tengamos que hacer pagos, por ejemplo, de seguro social o de seguros médicos, y el pago que vamos a recibir es distinto y por supuesto inferior al monto nominal que tenemos como sueldo. Entonces aquí debemos colocar exactamente lo que recibimos efectivamente en dinero, lo que nos depositan en nuestra cuenta.
Vamos a decir que tenemos un trabajo que estamos haciendo hoy en día y que esperamos cobrarlo en el mes 3. Ese trabajo va a ser por 5.000 unidades monetarias. Ese trabajo además tiene un 10% de impuesto al valor agregado, con lo cual vamos a cobrar 5.500, pero el monto que nos corresponde a nosotros es de 5.000. Adicionalmente, hemos estimado que para el mes 4 vamos a cobrar una bonificación de 4.000 unidades monetarias. De esta manera podemos estimar todo nuestro ingreso en los próximos 4 meses. Pasemos ahora a los gastos. Para nuestros gastos recurrentes utilizaremos el promedio o el valor más elevado que tengamos en nuestro cálculo que hicimos anteriormente. En este caso, para el mercado, fíjense que tenemos 1.532 o 1.555, dado que a veces se compra más, a veces se compra menos, consideremos que el promedio es lo más adecuado. Igualmente para el resto de los rubros. Pero esto debe ser una decisión de acuerdo a lo que pensemos o como conocemos que nosotros hacemos nuestros gastos. De esta forma, al tener ya contemplado todos los valores, tenemos cuánto es nuestro total de gastos prioritarios. Pasemos ahora a los no prioritarios recurrentes y hacemos exactamente lo mismo. Tenemos entonces completados los que son los gastos recurrentes, tanto prioritarios como no prioritarios. Pasemos ahora a los no recurrentes. Sabemos que en el mes 2 vamos a tener que pagar una póliza de seguros de 400. Debemos ir en el próximo mes a una cita médica y comprar las medicinas respectivas y nos vamos a gastar 300. Dijimos que habíamos cobrado 500 de valor agregado, deberíamos colocarlos aquí como salida. Deberíamos comprar algunos útiles escolares a nuestros hijos, vamos a decir que son 50, y toca el mantenimiento en ese mismo mes de nuestro vehículo y estimamos que la factura debe venir por unos 200. De esta manera tenemos cuánto es nuestro gasto. Por supuesto, este gasto no recurrente debemos tenerlo basado en lo que ha sido el gasto que hemos tenido en años o en meses anteriores para estimar ese monto. Y bueno, finalmente lo que queremos gastar, pensamos que en el mes 3 podemos comprarnos un equipo de 300. El cumpleaños de nuestro hijo es en el mes 2 y queremos comprarle un regalo de 200. Necesitamos comprar ropa por 100. Y en el mes 4 queremos irnos de vacaciones y tenemos estimado unos 1.500 para ese concepto. Y por tema de festividades, unos 1.000 adicionales. De esta manera veamos cómo queda nuestro presupuesto. Vamos a hacer la suma de lo que son los no prioritarios. Vamos a sumar los que son prioritarios.
veamos cómo quedaron nuestros gastos con respecto a nuestros ingresos. Veamos cómo queda entonces nuestro ingreso con respecto a nuestro gasto prioritario. Fíjense que tenemos un excedente, eso es positivo. Y veamos cómo queda nuestro ingreso con respecto al total de los gastos. Tenemos excedente en todos los meses. Y esto nos va a permitir entonces realizar inversiones tomando en cuenta el monto que tenemos disponible. ¿Qué pasaría si nuestro ingreso no fuera suficiente? Vamos a decir que lo vamos a bajar a 5.000. Fíjense que tenemos 2 meses donde nuestros gastos prioritarios no son suficientes y tenemos también 3 meses en donde el total de gastos hace que no sea suficiente nuestro ingreso. Para el mes 4 la solución es sencilla. Bajemos el gasto que vamos a tener en vacaciones o en festividades y resolveríamos el problema. Sencillamente asignamos una cantidad menor de recursos para ese mes. Pero en estos meses tenemos un ingreso que no alcanza. ¿Por qué? Porque en el mes 3 y 4 tenemos ingresos adicionales, tanto por honorarios como por bonificación, que no están presentes en el mes 1 y 2, que es como nuestro sueldo básico. En este caso, sería muy aconsejable buscar en qué podemos reducir. Por ejemplo, si pudiéramos reducir en un 10% nuestro gasto de mercado, podríamos reducir ese déficit, por ejemplo, que tenemos en este mes. También es de hacer notar que podemos tener un fondo de ahorro para aquellos meses donde tenemos ingresos extraordinarios para cubrir justamente los meses que no los tenemos. Pero, por ejemplo, en este caso es recomendable que nuestro ingreso básico por lo menos cubra nuestros gastos recurrentes. En este caso, pues deberíamos tratar de ver cómo podemos mejorar nuestro ingreso, porque obviamente, dado el gasto que estamos teniendo, no estamos logrando cubrir ese gasto prioritario. Y obviamente las partidas en las que podemos reducir pues no son muy significativas. Tal vez en el caso de los créditos, que teníamos un pago de 380, pues tratar de utilizar menos la tarjeta de crédito, pero eso no va a lograr que nosotros mejoremos. Obviamente hay cambios más drásticos, como buscar una vivienda más económica o una educación más económica, pero obviamente no es donde deberíamos estar atacando, porque esto perjudicaría enormemente nuestro nivel de vida. Pero como pueden ver, pues tenemos un problema importante cuando no podemos cubrir gastos prioritarios y solamente lo hacemos en los meses donde tenemos ingresos extraordinarios. Para esto nos sirve nuestro presupuesto. Primero, para saber cuántos recursos tenemos disponibles, vamos a regresar al monto inicial que teníamos. Y fíjense que sin las recurrencias podríamos estar ahorrando sin mayores dificultades cada mes alrededor de unas 500 unidades monetarias dado este sueldo. Si además dentro de nuestro fondo tenemos como práctica además colocar un monto adicional cuando tengamos ingresos extraordinarios y no solamente dedicarlo a vacaciones, festividades, compras de artículos que nos gustaría comprar, pues entonces podríamos tener un mejor fondo de ahorro. El presente curso nos permitió ver una herramienta sencilla para estimar nuestro presupuesto personal como base para poder determinar
cuáles son nuestros ingresos, en qué gastamos nuestros ingresos y cuánto es el excedente que estamos generando o no. Y de esta manera tener la base para poder realizar una serie de inversiones financieras que nos permitirían alcanzar esos objetivos que perseguimos. Recomendamos ver el resto de los cursos que tenemos en nuestra página web de manera tal de poder buscar otras herramientas para otros objetivos. Por ejemplo, en matemáticas financieras vemos cómo podemos hacer una serie de cálculos financieros. Es de particular importancia el calcular tablas de amortización cuando solicitamos créditos a los bancos y, por ejemplo, el curso de plan de negocios para aquellas personas que desean montar su propio negocio y quieren tener una herramienta para comprender de qué va ese negocio y cuáles son los resultados que podría obtener. Los invitamos a ver el resto de nuestros cursos.